Hola hermanos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Evangelio de Jesucristo, Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. El gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los fariseos se enteraron de que Jesús dejó sin palabra a los saduceos y buscaron reunirse con la intención de ponerlo a prueba nuevamente. Estos intentan un nuevo ataque, pero como siempre, estos hombres estaban más interesados en acabar con Jesús que aprender la verdad. Aunque Jesús había confirmado con eficacia una idea que los fariseos tenían en contra de los saduceos, ellos igual decidieron tentarlo. Los saduceos no creían en la resurrección, y para los fariseos era parte importante en su doctrina la vida después de la muerte. Este es un ejemplo de cómo el orgullo y la envidia llevó a los fariseos a encontrar tropiezo en Cristo, a pesar de que éste reveló una gran verdad que ellos defendían con todas sus fuerzas. Qué maldad tan grande estaba en el corazón de los fariseos, porque el orgullo les había cegado, y a pesar de todo, estos decidieron seguir tentándole. Ahora vemos que se acerca un intérprete de la ley, buscando ponerle a prueba. Este, siendo el instrumento de los fariseos, lanza una pregunta a Jesús sobre cuál era el mandamiento más importante. Analicemos un poco sobre estos personajes. Los fariseos tenían más de 600 leyes, y un escriba era uno que preservaba y se especializaba en interpretar la ley. La escritura muestra que éste era muy preparado y por lo tanto intentó con astucia ponerle un tropiezo a Jesús con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande e importante de la ley? Hipócritas, porque con certeza ellos lo sabían, pero se acercaron con toda malicia a hacer esta pregunta para tratar de ponerle un tropiezo a nuestro Señor Jesucristo. Jesús decidió contestarle a pesar de sus intenciones perversas. Él les da una respuesta llena de conocimiento, citando Deuteronomio 6:5 que nos dice: Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también menciona Levítico 19:18 que nos dice: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con estos dos pasajes citados de la Biblia, Jesús estaba resumiendo los 10 mandamientos, pues la obediencia a estos resume todos los demás. El deber moral del hombre se resume en estos dos mandamientos: amor a Dios y amor al prójimo. Al amar a Dios y a nuestro prójimo, guardamos los mandamientos y cumplimos todas las leyes escritas en las Escrituras. ¿Por qué Jesús dio tanto énfasis a estos dos mandamientos?
pues el amor a Dios y al prójimo es la fuente y la base de todas las enseñanzas que Dios habló en Moisés, en los profetas, en el Salvador y en los apóstoles. ¿Qué es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Esto significa que el hombre tiene una obligación de amar a Dios en la totalidad de su ser. Si observamos más de cerca esta palabra, se refiere a amar a Dios con nuestro corazón. Y si observamos más de cerca esta palabra, se refiere a amar a Dios con nuestro corazón como la naturaleza emocional. Es decir, deberíamos amar a Dios con todos nuestros sentimientos. Amar a Dios con toda nuestra alma significa que deberíamos de amarle con la esencia de nuestro ser. Amarle a Dios con nuestra mente es entender que nuestros pensamientos deberían vivir sujetos siempre a la obediencia de su palabra. Y amar a Dios con todas nuestras fuerzas nos da a entender que cada día deberíamos de luchar incansablemente por serles fieles y tener voluntad en contra del pecado, para vivir en armonía, agradándole siempre a Dios. Y por último, Jesús da un segundo mandamiento, el de amar al prójimo como a nosotros mismos. Deberíamos de pensar en cuánto nos amamos a nosotros para tener una medida de ofrecer el amor a los demás. El Señor nos da este mandamiento, haciéndolo muy semejante al primero, es decir, de igual importancia. Este amor que nos dice este segundo mandamiento no es natural, sino sobrenatural, pues solo podemos actuar de esta manera si nacemos de nuevo. E incluso, solo cuando dejamos que Cristo actúe en nosotros, podemos amar de esta manera al prójimo. Este mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos nos es para honrar y estimar a los demás de la misma manera en la que Dios les ama y les estima. No podemos hacerle daño a nadie, sino más bien deberíamos de hacer todo el bien posible en cada momento que se nos presente esta oportunidad. Deberíamos de amar al prójimo con la misma sinceridad y con el mismo interés con que nos amamos a nosotros mismos. E incluso, si en algunas ocasiones simboliza en negarnos a nosotros mismos. Estos hombres expertos en la ley conocían la palabra, pero no podían competir con la revelación que provenía de Dios. Jesús le dio una respuesta que no se podía discutir. Este hombre no pudo negar estos dos principios, ya que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La respuesta de Jesús resume los mandamientos, los 4 primeros que nos enseña a amar a Dios y los 6 últimos que nos enseñan a amar a nuestro prójimo. El amar a Dios no es una opción, es un mandamiento. El Señor es nuestro Dios, y si amamos a alguien o algo más que al Señor, entonces esa persona o cosa es nuestro Dios. Jesús nos enseña que el amor al prójimo es sin acepción de personas y que debemos primero conocer de Dios y amarlo a Él para poder dar un verdadero amor, porque todo el que ama es nacido de Dios. Jesucristo cumplió estos 2 mandamientos. Él amó al Padre, lo escuchó, le obedeció y nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Por eso, en su palabra nos enseña que si decimos yo amo a Dios, pero odio a mi hermano, somos mentirosos, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Cuando amamos a Dios por entero y nos interesamos en nuestro prójimo como si nos interesáramos en nosotros mismos, cumplimos el propósito de los 10 mandamientos. Amados hermanos,
El amor hacia Dios nace de un corazón agradecido por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nosotros les amamos porque Él nos amó primero. Y si recibimos el amor del Padre y aprendemos a amarlo, podemos cumplir con el segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra con la cual decides bendecirnos el día de hoy. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor. Enséñanos, Padre Celestial, a poder tratar con amor a nuestros semejantes. Danos ese amor que proviene de ti, porque humanamente no podemos ayudar ni amar al prójimo como tú lo deseas. Pero si tú nos extiendes tu misericordia y nos hace ver con tu mirada, podremos lograrlo. Hoy, Padre Celestial, sumergimos nuestro corazón y ponemos nuestros sentimientos en tus manos para que nos enseñes a actuar de la mejor manera. Yo te pido, buen Dios, por cada hermano y hermana que diariamente nos acompañan en este momento de oración. Ayúdalos, bendícelos, enséñalos a comprender su palabra y a estar, Señor, en todo momento dispuestos a obedecerte en ella. Hoy te pedimos que nos bendigas en el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús. Que así sea. Amén y amén.